Muy buenas gente y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad que nos ocultan. Hoy vamos a hablar de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, más comúnmente llamada como la NASA. Y me centraré en contaros las mentiras que están demostradas sobre la NASA, es decir, las que se sabe que nos han dicho primero una cosa y que después ha resultado ser otra muy distinta. Comencemos pues. Las 10 mentiras más grandes de la NASA. Número 10. La NASA realiza misiones de carácter pacífico en el espacio. El 29 de julio de 1958 se creaba, como muchos sabéis, la NASA, una agencia espacial que tenía como objetivo crear, administrar y comandar diversas misiones de carácter pacífico en el espacio, así como también apoyar diversas misiones también en el espacio de carácter pacífico. Todo esto con los años resultó ser mentira. La intención de la NASA en un principio era dominar el espacio y ganarle la carrera espacial a los rusos. Y seguramente, porque yo creo que seguramente fue así, también pretendían observarlos desde el espacio, como después se demostró más adelante. Además, la NASA no necesariamente ha hecho misiones de carácter pacífico precisamente, ya que ha estrellado varias armas cinéticas contra la Luna, como por ejemplo la conocida Centaur, perteneciente a la misión L-CROSS, lanzada para estudiar el hielo del polo sur lunar. Ellos dicen que la estrellaron contra la Luna para buscar hielo de agua en el polo sur lunar. Pero muchos investigadores, y me incluyo yo mismo, no estamos tan seguros. Número 9. Anuncio del mínimo solar en el año 2006. En marzo de 2006, la NASA anunciaba que un mínimo solar había llegado. No había manchas solares ni llamaradas y el riesgo de tormenta solar era mínimo. También se veía perfectamente, o es lo que nos daban a entender, que el Sol estaba totalmente calmado. Al cabo de 3 meses se produjo una de las mayores tormentas solares de todo el siglo. ¿Por qué nos mintieron sobre esa tormenta solar? ¿Es que pensaban que iba a ser devastadora? Recordemos que en 2012 una tormenta solar devastadora pasó rozando la Tierra. ¿Cuándo nos avisó la NASA? Pues en 2014. Número 8. La temperatura global aumenta de manera alarmante. Hace poco se filtró a los medios de comunicación un artículo que afirmaba precisamente y efectivamente que se había demostrado que la NASA estaba inflando las cifras con respecto al tema del calentamiento global, que ya hemos comentado varias veces. Cuando se miran los datos originales y se comparan con las revisiones que ha hecho posteriormente la NASA, uno se encuentra con que desde el año 1940 el planeta más bien se estuvo enfriando, no calentando. Un estudio realizado por Carl Friedrich Eber, que es un profesor alemán, geólogo también, afirma que la NASA efectivamente ha inflado estos datos, y su estudio lo basa en la comprobación de estas gráficas, en las cuales se ve que la NASA ha alterado los resultados a medida que le convenía. De hecho, en 1880 la temperatura media global era de 13,8 grados centígrados. Se redujo en 1895 a 12,9. En 1905 se elevó a 14,3. Cayó en 1920 por debajo de 12,9. En 1930 pasó a 13,9. En 1975 se redujo a 13 grados. En el año 2000 se elevó a 14 grados y desde entonces se ha enfriado de nuevo para el año 2010 a 13,2 grados. En 2015 ha aumentado 1 grado, mas lo cual no es preocupante si miramos las anteriores gráficas y lo comparamos con el resultado global histórico.
Número 7. La reentrada de las naves espaciales a la atmósfera es muy peligrosa. Esta es una de las grandes mentiras del espacio y, como no, la NASA la ha dicho más de una vez. Además de en películas como Apolo 13, que también nos dan a entender de que la entrada a la atmósfera es muy peligrosa, pues la nave se puede convertir en una inmensa bola de fuego y explotar. Pero como ya hemos dicho desde Atraviesa lo desconocido más de una vez, no es culpa de la atmósfera de la Tierra, es culpa del presupuesto de la NASA, que no usan motores para compensar la atracción gravitatoria en sentido opuesto, pues es mucho más barato poner un escudo térmico en la nave que colocar motores para hacer una reentrada adecuada. Esto lo realizan aún poniendo en riesgo la vida de los astronautas. El dinero, amigos, es lo más poderoso. Número 6. Los ovnis del proyecto Mercury eran cristales de hielo en la ventana. El 24 de mayo de 1962, un intrépido astronauta llamado Scott Carpenter era puesto en órbita a bordo de una cápsula Aurora 7, que formaba parte del proyecto Mercury. Cuando se puso a orbitar la Tierra a más o menos unos 275 kilómetros de altura, Carpenter empezó a ver algo extraño. De hecho, se asustó muchísimo, pues vio esferas metálicas cilíndricas que se movían por el espacio muy deprisa. Carpenter, en un comunicado, llegó a decir: "Ellos existen, son ellos". La NASA dijo que se centrara en la misión, como hacen siempre, y cortaron la comunicación. Tiempo después, la NASA afirmó ante los medios que eran cristales de hielo que se acumulaban en la cápsula. Carpenter se quedó bastante sorprendido por esas declaraciones de la NASA, pues sabía de sobra que estaban mintiendo. John Glenn, otro astronauta que, al igual que otros componentes del proyecto Mercury, estaban participando en dicho proyecto, defendieron a Carpenter y afirmaron que, en efecto, ellos también habían visto cosas extrañas. Lo mismo ocurrió con Walter Schirra, que también fue integrante del proyecto Mercury, que defendió también a Carpenter. Con respecto a Walter Schirra, es curioso porque este hombre defendió a Carpenter y fue el primer hombre que usó las palabras clave en comunicaciones con Houston para referirse a ovnis y seres de otros mundos o cualquier artefacto que orbitara la Tierra que fuera desconocido. Evidentemente, los astronautas son personas habituadas a ver el cielo. Tienen estudios científicos y una larga carrera profesional, con lo cual son personas muy fiables en lo que respecta a este tipo de avistamientos. Número 5. Los ovnis del programa Gemini eran satélites. 3 años después del proyecto Mercury, en concreto el 4 de junio de 1965, los astronautas que iban a bordo de la cápsula Géminis 4, llamados Edward White y James McDivitt, filmaron un objeto muy extraño en el espacio de forma ovalada. Las grabaciones se acabaron filtrando a los medios y se afirmó que se trataba del satélite Pegaso 2, que, según dijeron, se hallaba a menos de 15 kilómetros de la cápsula. Investigaciones posteriores sobre este satélite revelaron el engaño, ya que en ese momento el satélite Pegaso 2 se encontraba a unos 2.000 kilómetros de distancia y difícilmente podía ser otro, ya que por aquel entonces, en los años 60, casi no había satélites orbitando la Tierra. Número 4. Marte es rojo. Es bien sabido la manía que tiene la NASA de ponerle color rojo a Marte e incluso sacarle en el espectro RGB, sacarle el color azul y dejarle solamente el rojo y el verde, haciendo así que tenga un aspecto más hostil e infernal. Las fotos que desde siempre tomó la NASA en muchas ocasiones aparecían con el suelo rojo, ocre y el cielo marrón o rojo, cuando hoy en día sabemos que el cielo de Marte es
azul. Supongo que la NASA, cuando ya no pudo seguir con la mentira, ya empezó a enseñar efectivamente fotos y vídeos del color real de Marte, como estas que os estoy mostrando ahora mismo, donde aparece efectivamente que el cielo es azul en Marte y que el color de Marte es bastante diferente a lo que nos estaban mostrando. Número 3. La luna es gris y blanca. Y lo mismo que ocurría con Marte ocurrió con la luna. En efecto, el color blanco que vemos de la luna en la Tierra es el gran reflejo del Sol que tiene sobre la luna. La vemos efectivamente gris y blanca. Pues bien, la NASA fue multitud de veces a la luna e incluso sacaron fotos en color. ¿Y qué fotos han sacado? Pues fotos de una luna blanca y gris. Por desgracia para la NASA, China fue a la Luna y alunizó en 2013 con su rover Yutu, perteneciente, como sabemos, a la misión Chang'e-3, tomando diferentes fotografías y revelando el verdadero color de la Luna, que por cierto nos recuerda mucho al color en algunos sitios de la Tierra e incluso al color de algunas rocas de Marte. Número 2. La NASA ha desclasificado todas las imágenes del programa Apolo. Existen más de 200.000 fotografías del programa Apolo. La NASA siempre dijo ser transparente con este tipo de información, pero nos mentían, ya que más de 9.000 imágenes fueron ocultadas a lo largo de los años. Con los años, gracias a la presión de exastronautas como Edgar Mitchell y algunos medios de comunicación, la NASA fue cediendo y fue desistiendo en su empeño de clasificarlo absolutamente todo. Hoy en día nos siguen ocultando numerosos bancos de imágenes. De hecho, en 2015 la NASA desclasificaba imágenes del Apolo 16. Lo que no entiendo yo y mucha gente es por qué la NASA tarda más de 40 años en desclasificar imágenes. Yo pregunto, ¿es que las tienen que revisar tan minuciosamente y son tantas que han de pasar años hasta que se revelen? Número 1. Los astronautas eran grandes personas con familias ejemplares. En 1958, poco después de crearse la NASA se propuso competir directamente con los rusos, como hemos explicado, que hasta ese momento, por cierto, le llevaban bastante ventaja, ¿no?, en la exploración espacial a la Agencia Espacial Norteamericana, con lo cual la NASA quería que todo fuera perfecto, incluidos sus astronautas y las familias de los astronautas. De hecho, los astronautas los trataban como dioses, los adoraban, y sus esposas eran las mujeres con más suerte del mundo. Amigos, nada más lejos de la realidad, era todo falso. Muchos astronautas eran alcohólicos, engañaban a sus esposas y solía haber historias de discusiones, depresión y casi siempre acababan en el divorcio de la pareja. Todo esto se cuenta en The Astronaut Wives Club, o traducido, el Club de las Esposas de los Astronautas, que es un libro escrito por Lily Koppel, quien le dio voz a estas mujeres casi medio siglo después. En dicho libro se indica que incluso la NASA les facilitaba anfetaminas a las esposas para que se mantuvieran delgadas y deseables. Bueno, aparte de las mentiras de la NASA, existen también ocultamientos y mucho secretismo. Fijaros en este impactante vídeo. Mucha gente lo conocerá, es un vídeo muy conocido. Es el vídeo del aterrizaje de la sonda Huygens en la luna de Saturno Titán. Hay muchos vídeos sobre este aterrizaje que ya se hizo, atención, hace 11 años. Pues fijaros, esta es otra luna de Saturno, se llama Encélado, y desde hace bastantes años se sospecha que en su interior hay un océano con vida. ¿Ha ido la NASA a Encélado? La respuesta es no. ¿Ha ido a Titán, que es un satélite sin vida? La respuesta es sí.
juzgar vosotros mismos. Y bueno, yendo a otro tema, también podríamos hablar de las veces que la NASA corta la emisión en la Estación Espacial Internacional, sobre todo cuando se ve un ovni. Hay muchos vídeos en YouTube y en la red que lo confirman. Y en fin, amigos, hoy en día aún existen personas que creen fielmente que la NASA no miente ni oculta nada. Y yo siempre digo, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Hasta la próxima, amigos.